Y el día de hoy está aquí conmigo mi tocaya Ana. ¿Cómo estás, Analu? Muchísimas gracias. Es un verdadero gusto estar aquí con ustedes. No, y también recibirte aquí en la Casa de tus Ciudades, por ejemplo, porque pues, siempre vienen con los mejores tips de belleza para vernos bien, para sentirnos bien, para el cuidado de nuestro cabello. Y bueno, pues un tema así que nos tiene luego a las mujeres un poco nerviosas, la buena cobertura de canas. Exactamente, justo lo que estábamos platicando. Híjole, las mexicanas, qué nervios, porque tenemos diferentes tonos de cabello, todas, pero generalmente a las mexicanas el tinte nos da a rojizo, pero bueno, con Extra Profundos de Excellence nos podemos olvidar de eso. Como te decía, una chulada de tinte. Una chulada de tinte. Porque el cabello nos va a agarrar el tono que nosotros queremos y vamos a olvidarnos de lo que me estabas diciendo, de los verdosos, de los naranjas. Adiós. Claro, nosotros tenemos como la colorimetría un poquito más hacia naranjas. Hacia naranja. Ajá, porque nuestra pigmentación hacia allá nos manda, ¿no? Así es. Entonces, por supuesto, un tinte que te ayude a neutralizar esa colorimetría, pues bueno, nos sirve muchísimo a las mexicanas. Así es, como bien nuestra vocera lo dice, el tono nos va a agarrar uniforme desde la raíz hasta las puntas y los medios también. Entonces nos vamos a olvidar de lo naranja y vamos a poder realmente usar el color que en la caja dice, con Excellence, así se va a O sea que si yo me pongo este color, digo, también tengo que tener en cuenta, supongo que depende ¿De qué tono lo tienes? de qué tono es mi original Así y es. cómo va avanzando, Evolucionar, ¿no? exactamente. Pero sí, sí es cierto que, por ejemplo, uno usa un tinte y evoluciona, o sea, te la debes de poner como, o sea, como la tercera o cuarta vez que te lo pones ya llegas al tono deseado. ¿Sí pasa eso? Así es, sí pasa porque, bueno, tenemos que tener en cuenta que nuestro cabello ya está procesado y que no lo vamos a tener totalmente de un solo color. Pero con estos tintes, así vamos a llegar al tono elegido. Siempre recordando de qué color tenemos nuestros ojos, nuestra piel y nuestro cabello previamente teñido antes de utilizarlo. Ahora, Ana, yo quiero saber algo. Quiero que nos repitas, por favor, los tips de las mujeres cálidas y las mujeres frías, porque eso también nos va a ayudar muchísimo a elegir qué tinte nos puede ir mejor. O sea, no puede uno ir mañana y decir, bueno, ya tengo el cabello así negro azabache y mañana quiero ser rubia. Claro. ¿No? Es como muy complicado. También es un proceso de todos los días. Así y tiene es. mucho que ver con si eres cálida o si eres fría, ¿no? Exactamente, Analu, como bien lo dices, recordemos, ya lo hemos visto, pero Analu nos está diciendo para que no se nos olvide y podamos llegar al tono elegido. Si somos cálidas, vamos a tener nuestras venas en el antebrazo, siempre viéndonos en el sol, ya todos lo están haciendo aquí, Sí, muy bien, todos chicos. así. Las venas las vamos a tener Así. verdes en el sol, la luz del sol. Si somos frías, vamos a tener las venas azules o azulosas o un poquito moradas. Así vamos a ver de qué tono tenemos nuestra piel, si cálida o fría. Si tenemos la piel cálida, vamos a elegir tonos rojizos, cobrizos, porque es el que mejor va a agarrar nuestro cabello. Pero si tenemos las venas frías, somos de vena azul o morada, debemos de elegir los tonos cenizos, como este es tu caso, que tú tienes el cabello cenizo. Exactamente. Oye, y aparte también, por ejemplo, hay gente que puede variar, ¿no? Hay gente que está como en ese middle way, en donde puede elegir entre sí ser cálida o ser fría, ¿no? Eso depende también de los ojos y del cabello, de qué tonalidad tiene tu cabello. Entonces, si tenemos nosotros dos características de tres, nos vamos a ir a esa característica, ser cálida. Si tenemos las venas azules y el cabello nos da visos rojizos, bueno, pues vamos a ser frías. Entonces nos vamos a elegir cenizos. Perfecto. Entonces, hay dos o tres características que nos pueden ayudar a mejorar nuestras opciones y nuestras elecciones a la hora de poder ir a elegir un tinte y teñir nuestro cabello y vernos naturales, con un tono que realmente nos quede, que vaya en sintonía con nuestra piel, con nuestro color de ojos, también con cómo nos vemos, ¿no? En general, porque es como una impresión a primera vista también cómo te queda el tinte. O sea, uno de pronto puede ver una persona y dices, uy, ¿y eso que se puso qué fue, no? O puedes verla y decir, qué increíble le queda ese cabello, ¿no? Así es, Analu. Y bueno, con Extra Profundo tenemos 8 tonos donde vamos a poder elegir para todas y a todas nos va a quedar un color extraordinario. Pues muchísimas gracias, tocaya. Muchas gracias, tocaya. Te vemos aquí muy pronto, por Espero supuesto. que Muy buenos tips para toda la gente. Qué bueno que le gusta verse bella por dentro y por fuera, por supuesto. Y ahora es momento de ir a recorrer espacios de la ciudad aquí. Así que vámonos del otro lado de la casa con Juan.